Bueno, buenos días, profesor. Mm, Presento mi trabajo de instructor. Brian Canchaña de la Cruz. Mi carrera es la electricidad industrial, curso cuarto semestre. El curso que estoy llevando de formación es instalación y acoplamiento de transformadores. El tema del trabajo es realiza el acoplamiento de transformadores en banco trifásico, índice horario y diferente entre cero. Entre ellos, en actividades que he realizado están el primero la dedicatoria, segundo está la definición, tercero está el transformador eléctrico, el cuarto está el funcionamiento del transformador, el quinto el transformador potencial, el sexto el transformador elevador, el transformador reductor, y en el octavo está el autotransformadores, y en el noveno está la conexión de transformador de DIS7. Y en el último está el esquema de ASA y DIN. Siguiente. Siguiente la dedicatoria, instructor. Tu labor como instructor es un regalo invaluable para la comunidad. Gracias por cultivar el amor por el aprendizaje en cada uno de tus estudiantes. Eres un verdadero héroe sin capa, moldeando el futuro a través de la educación. Tu comportamiento con la excelencia educativa es admirable. Entramos en la definición. ¿Qué es la definición de un transformador? Un transformador es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que se logra transformar en alguien, ¿no? El verbo de transformador, por su parte, alude a modificar o convertir o transmutar. Antes de avanzar, para poder determinar el signo determinante que ahora nos ocupa, es importante establecer su origen. Su origen en este sentido. Podemos decir que deriva del latín, que es un fruto de la suma de los siguientes componentes. El prefijo, el prefijo de trans, que significa de un lado a otro. El sustantivo forma, que es equivalente a figura. El sufijo dor, que es empleado para indicar el agente. Ahí vemos un transformador, un, un dispositivo eléctrico del transformador, ¿no? Como sustancia, el término transformador refiere a un dispositivo que se utiliza para convertir la corriente alterna de mucha intensidad y baja tensión en una corriente de poca intensidad y alta tensión. Aparte, también lleva a cabo el proceso inverso. Los transformadores, por lo tanto, están capacitados para minimizar o incrementar la tensión en el marco de un circuito de corriente alterna. Entre ellos, los transformadores reales, de todos modos, suelen producir pequeñas pérdidas. En ahí miramos un transformador, ¿no? Entre ellos están los componentes de transformadores eléctricos. Los transformadores eléctricos están compuestos por diferentes elementos, entre los que destacamos como principales el núcleo y los devanados, los dos principales. En el núcleo está de los transformadores que están formados por chapas de acero al cilíndrico, aislado entre ellas. Estos son compuestos por dos partes principales, las columnas, que es la parte donde se muestran los devanados, y las culatas, que es la parte donde se realiza la unión entre las columnas. Y en el núcleo se utiliza también para conducir el flujo magnético, ya que es una gran conducción. En su parte también, en el devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubrimientos por una capa aislante que suele ser barniz, ¿no?
y está compuesto por dos bobinas, el primario y el secundario. La reacción de las vueltas de los hilos cubren el rebanado del primario y del secundario, ¿no? Indicando la reacción del transformador. En el otro tenemos el funcionamiento de los transformadores eléctricos. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza eléctrica en el devanado principal, es decir, una tensión se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viaja desde el devanado primario hasta el secundario como un movimiento original en una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Ya. Tenemos en el ¿no? Como así también nos dice la ley de Lennon, la corriente debe ser alterna para que se produzca esta variación de flujos. El transformador no puede utilizarse con corriente continua, como vemos en la imagen, ¿no? No se utiliza la corriente continua en el transformador. Este esquema es básico y de un funcionamiento de un transformador ideal que viene, ¿no? En transformadores de potencias. Los transformadores de potencias eléctricas de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Los transformadores eléctricos elevados, esos tienen un aumento de voltaje, salida y también la relación del voltaje en entrada, ¿no? Y entre ellos el transformador también tiene número de espigas en el secundario, en el devanado secundario, y en el devanado secundario es el mayor al devanado primario, ¿no? Como vemos en la imagen. El primario tiene más, ¿no? El primario tiene menos y el secundario tiene más, ¿no? Como vemos en la imagen. Ya. Ahora tenemos el transformadores eléctricos reductivos. Los transformadores eléctricos reductivos tienen la capacidad de disminuir el voltaje. Es similar a lo que le estaba hablando del principio del transformador de elevador, pero esto disminuye. El núcleo de las espigas del devanado primario es el mayor. El primario es el mayor al secundario. Cualquier transformador elevado puede actuar como un reductor si lo conectamos al revés, como lo estaba comentando del anterior, del elevador, si le invertimos nomás, ¿no? Como vemos acá en la imagen, lo invirtió nomás, ¿no? Todo se puede convertir, ¿no? Se puede actuar como reductor. Ya, tenemos también el autotransformadores. Se utiliza cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. La solución consiste en mostrar las bobinas de manera sumatoria. La tensión es en caso no se introduzca en el devanado primario para salir por el secundario, sino que entra por un punto intermedio de la única bobina existente. Ahí tenemos una imagen que está la tensión de entrada. Ahí como vemos la tensión de entrada y únicamente recorre un determinado número de espigas, ¿no? Y mientras que la tensión de salida, ahí como vemos en la imagen, la tensión de salida tiene que recorrer la totalidad de las espiras, ¿no? Y ahí como vemos. En el otro tenemos en nuestros transformadores, normalmente hay dos tipos que se realizan. Entre ellos está
reconozca los términos de las bobinas de transformadores. Conecte la lámpara series al tomacorriente. Conectar punta a uno de los devanados y observar la cantidad de luces. Ahora, como vemos, ¿no? Hizo un puente y agarró primera línea y segunda línea y a la lámpara un lámpara serie, ¿no? Y las puntas de pruebas a un tomacorriente. Y ahora en el otro puede ser conectar puntas de prueba a uno de los devanados y observar la cantidad de luz, ¿no? Que también se puede hacer en eso. Ahora tenemos en el circuito de polaridad. Ponemos en conectar en el primario y en el secundario como un puente secundario, ¿no? Como lo estaba comentando en el anterior, en el primero, que en el primario y en el secundario se conecta y se hace un puente en el medio, ¿no? Un puente en el secundario, como un puente en el secundario, pues como lo estoy diciendo. Acá como lo vemos en la imagen, está puenteado, ¿no? Y en el primario y el secundario está con las puntas de prueba. En el siguiente está conectar el voltímetro entre el primario y secundario por el lado opuesto al puente. Es igualito. Conectar al primario y el secundario y en el lados opuestos hacer un puente. Cosa que pasa directo, ¿no? Bien. Acá en la razón de transformaciones tenemos la fórmula, ¿no? Y dividida entre 2, ¿no? La razón de transformación es 1 y 2. La razón de transformaciones también puede calcularse a partir de la corriente, de las intensidades de corriente, además de la corriente cociente número de espigas de ambos devanados. En la siguiente tenemos el desarrollo de acoplamiento y parámetros del problema, ¿no? Del motor. Y acá tenemos los cálculos para el amperaje del motor. Sacamos el HP de acá. Sacamos el HP y lo dividimos entre raíz de 3 por 220 voltímetros por 0.84 de Cosfi, y el resultado de todo sale 29.13 amperios. Entonces la intensidad lo sacamos entre 29.13 por 1.25, que es el devanado, ¿no? El descuento, ¿no? Y la corriente de 36.41 nos salió la respuesta. El voltaje en las bobinas de secundarios, las fórmulas, ¿no? Para poder sacarlo: el voltaje de línea y entre raíz de 3, y el voltaje sale el voltaje de línea 220 entre raíz de 3 y nos sale el voltaje de 127 voltios, y la intensidad compuesta en la bobina primaria, en la intensidad primaria entre 36.41 entre 2. Eso es del amperaje del motor, ¿no? Entre 2, y nos sale la intensidad de corriente primario a 18.21 amperios. Y ahora lo que sacamos es la intensidad en la bobina primaria: 18.21 entre raíz de 3, nos sale a 10.51 amperios, multiplicando, no dividiendo, entre raíz de 3. Y ahora, la razón de la transformación compuesta nos sale voltaje primario entre el voltaje primario 440 y 220, ¿no? Y nos sale de la transformación el 2. La razón de la transformación: voltaje 1 y voltaje 2. Y el voltaje 1 se pasa a voltaje 1 compuesto y voltaje 2
voltaje 2 compuesto entre raíz de 3. Entre ahí tenemos al voltaje 1 compuesto entre el voltaje 2 compuesto entre raíz de 3. En conclusión nos sale todo dividido, que nos sale el voltaje primario y voltaje secundario a 3.464 amperios. Bien. Ahora la potencia, ¿cómo se saca la potencia? La potencia se saca con la fórmula de voltaje 1 por intensidad 1, es decir, 440 voltios por 10.51 amperios, que nos lo sacamos anteriormente. La potencia de 4624 sale con kilovoltampere, 4624 kilovoltampere, que es redondeado a 46 voltampere. Bien. Ahora el dimensionamiento del tablero. Tenemos en el tablero que nos dio instructor en la clase que nos dio con nuevos números, con nuevos del tablero, modificado el valor del tablero, la potencia de 12.5, el voltaje de 220 voltios, la eficiencia nos dice de 60, y la eficiencia nos dice, y el COSFI nos dice de 0.84. Y ahí estaba nos dices a mí en mi caso me dice de DY7, y lo saqué la intensidad en multiplicada, ¿no? HP, que es 12.5 por 746 entre voltaje por raíz de 3 por COSFI por el eficiente, ¿no? 12.5 por multiplicados, me sale toda la respuesta de 220 voltios por raíz de 3 a 448 amperios. 48 amperios redondeados, ¿ya no? El contactor, que la intensidad y el descuento del 1.25, que es el 48 amperios por 1.25, que sale 60 amperios. En el otro saqué el ITM al ID. Intensidad por 1.25, igualito lo saqué, 48 por 1.25 a 60 amperios. Y el relé térmico lo saqué con intensidad máxima, con la máxima, ¿no? Entre 8 y por 8. Se saca 48 y me salió 60 amperios. El otro lo multipliqué, 38 amperios. Es la intensidad máxima y mínima, ¿no? El conductor de corriente eléctrico. El conductor de corriente eléctrico lo saqué con la fórmula 0.0309 por perdón, por la continuidad, por el agrupamiento, y por la línea por el COSFI, y el otro el porcentaje por un voltio, ¿no? En todo por 100. Acá me lo saqué 0 con la fórmula 0.0309 por 48 por 6 por 0.84, que es el COSFI, y 1 por 220 voltios, que me salió a 3.39 metros al cuadrado, milímetros al cuadrado. Y que eso sale, me averigüé y todo a 12 a doble G, 12 a doble G me salió, ¿no? Ahora la siguiente. Esto, las operaciones de pasos y sus pasos. Esto lo hice especificando un poquito más mejor, ¿no? Y también lo que anteriormente lo expliqué, eso es el paso también, ¿no? Ya, y la definición del transformador, hicimos el problema de aislamiento eléctrico, el transformadores eléctricos, componentes de transformadores eléctricos, funcionamiento de los transformadores eléctricos, transformadores de potencia,
transformadores eléctricos elevados, transformadores eléctricos reductivos, autotransformadores, el funcionamiento del transformador. El funcionamiento del transformador un transformador es un circuito que se conecta punta de prueba a uno de los devanados observando de luz, como le dije anteriormente, como le expliqué del devanado, ¿no? Que el primario, el secundario que se invierten y no pasa nada para poder reducir, ¿no? El circuito de la polaridad. Conectamos el primario y el secundario con un puente secundario, ¿no? Y conectar el voltímetro entre el primario y secundario por el lado opuesto. Entonces desarrollamos el acoplamiento y el parámetro del problema, ¿no? Y dimensionamos del tablero, el tablero lo que hemos explicado del problema. Y hicimos el diagrama de un grupo de conexiones de transformadores de J7 y un esquema de ASA y DIN. Ya, entre la seguridad de medios ambientes y normas estadísticas, normalmente escribimos lo más comunes que utilizamos, las normas IEC de 6158 y la norma IEC 6151, la norma IEC 35001 y la norma ISO 9001 y la norma de UNE-EN 12455-2-103. Lo siguiente en el esquema del grupo de conexiones de transformador trifásico de Y7, lo que me tocó hacer el problema de mi proyecto, mi trabajo final. Acá tenemos el diagrama, ¿no? Y ya. Acá tenemos del triángulo. El triángulo va por las letras mayúsculas, ¿no? Primero, como vemos en la imagen, está modificado, ¿no? Está planteado los dos en un solo problema, los dos, Y y estrella. En la mayúscula, primero se une el color azul, ¿no? Azul y el negro y el rojo. Entre ellos tenemos que no se pueden juntar. Pasa el azul pasa al negro y el negro pasa al rojo y el azul se va de frente para al rojo. Es decir, que estos no se pueden juntar y son un giro de 360 grados. Y en la estrella también casi similares, 360 grados, pero ellos se pasan por distinto, ¿no? Como es 360 grados va por la letra minúscula, acá como vemos en la imagen. La B, la W y la U, ¿no? Se van por diferentes, pero también tienen el 360 grados. Ahora tenemos en la siguiente imagen el diagrama en ASA y DIN, ¿no? Es igualito al problema que le expliqué antes, similar, no es igualito, es similar, ¿no? Pero el problema es que acá tenemos el ABC mayúscula, el ABC, y concuerda con todo que no tienen que unirse, ¿no? Ya. En el siguiente tenemos la máquina y equipos. Máquinas chancadora de piedra, el guantes aislante, los transformadores, cinta porta herramientas, la pinta amperémétrica, el taladro, el micrómetro, el alicate de punta redonda, el cuchillo eléctrico, alicates, cortes, diagrama, prensas térmicas, peladores de cables, llaves, y en materiales, insumos, tuercas y pernos, cables, rodajes y arandelas, placas y fricciones y cables AWG. Buen instructor.
Eso fue todo de mi trabajo final del curso. Y como ve, lo hice todo a mano por el motivo que se me logró mi PC. Y ya pues no tuve el tiempo para poder arreglar por el motivo del paro, que no se puede. Y pues también por la economía, ¿no? Y lo hice a mano y en mi criterio, como usted pidió para la clase, que no copiemos, ¿no? Y espero que sea para su agrado, instructor, y muchas gracias. Soy el alumno, soy el alumno Brian Canchaña de la Cruz, del aula 410, del aula 410, con el instructor Maima, ¿no? Con el instructor Maima. Y bueno, instructor, eso fue todo mi trabajo. Espero que sea para su agrado y muchas gracias, instructor.